Hola, buenas tardes. Iniciamos nuestra clase de biología para el quinto semestre, grupo C, perdón, grupo C. Hoy es la fecha 2 de diciembre del 2020. Los temas que vamos a ver son dos relacionados con la cuestión de la vida, los seres vivos. Uno es el de las mutaciones en el ADN, explicado de una manera bien gráfica y el efecto que tiene en las proteínas que se producen al interior de nuestro cuerpo y relacionadas con la transformación del ADN, ARN hasta proteínas. ¿Cómo se hace esa cuestión de transformación hasta producir proteínas que son las que se encargan de alimentar nuestro cuerpo, nutrirlo, etcétera, y luego de ahí sacar una teoría? El segundo video tiene que ver con la taxonomía, los niveles de clasificación, cómo se clasifica y cómo es que la comunidad científica logra identificar seres vivos, vegetales, animales, ya sean nuevos o sean antiguos, que no han podido ser clasificados desde el punto de vista de estas técnicas. Bien, pues quedamos en la clase anterior de dar un repaso a algo de interés para entender los procesos de la mutación, de los cambios que hay en nuestra naturaleza, de la evolución de las especies y además cómo algunos microorganismos pequeñísimos afectan a la salud de tantos y tantos miles y millones de personas que actualmente estamos bajo el régimen del confinamiento por un virus, el SARS-CoV-2, también llamado COVID-19 o por ahí una variación, porque también en esas clases hemos tratado el tema de las más de 5,000 mutaciones de la bacteria, no, del virus del COVID-19. ¿Cuántas? Más. ¿Cómo se transforman? De acuerdo a condiciones específicas del clima, medio ambiente. No sé, hay mucho por estudiar y hasta ahora se ha publicado un poquito o no mucho o algo, pero que no hemos tenido oportunidad de entrarle a toda la información. Las condiciones del clima, las condiciones de la radiación de la luz del sol, las condiciones del ambiente, humedad, resequedad, etcétera, tienen que ver en esas mutaciones de los virus, de tal manera que, según el mapa que se ha visto, no todos los virus afectan de manera de alta mortalidad y hay regiones donde el virus ha empezado a desaparecer por lo mismo de sus mutaciones, pero también se ha declarado que aunque haya virus, no es tan letal. Y en otras regiones del mundo, pues sí, se han detectado algunas variaciones que sí se han determinado que tienen una alta mortalidad. Bien, pues vamos a ver nuestro primer video. No, tenemos la oportunidad de que se ingresen los alumnos y bueno, pues ya es responsabilidad de cada uno de ellos. Ya estamos en el quinto semestre de un bachillerato y pues esa es una situación de decisión personal. Estamos en la ciudad de Puebla, en el país llamado México, y en esta ocasión, pues, para el grupo de quinto semestre, ven, bachillerato. Gracias. Empezamos y ponemos todos los recursos para escuchar y ver el video.
genes, y lo que quería explicaros hoy es las mutaciones y cómo estas mutaciones en nuestro ADN pues acaban causando pues problemas, la enfermedad. Y por eso pues voy a echar mano otra vez del tente que estoy redescubriendo, y estoy utilizando estas piezas para intentar explicaroslo de una manera que sea sencilla y simple y divertida, espero. Recordad que el ADN estaba formado por 4 letras y que las nombramos así. La G, blanca, va con la C, que es roja, y la A, que es amarilla, va con la T, que es gris, ¿no? Estas son las 4 letras que encontramos en nuestro ADN, en nuestros genes, y por eso, pues si cogemos un fragmento de nuestro cromosoma, un fragmento de nuestro ADN, pues veremos pues estas 2 cadenas del ADN, que ya os dije en el otro vídeo, que estaban formadas por letras que cada una de ellas tiene su complementaria. Fijaros, la G, esta blanca, va con la C roja, la T gris va con la A amarilla, la A amarilla va con la T gris, la C roja va con la G, etcétera, ¿no? Y esto es lo que podemos encontrar en cualquiera de nuestros genes. Claro, hablamos muchas veces de mutaciones. ¿Qué es una mutación? Una mutación es un cambio, un pequeño cambio que puede ser tan sutil como este, ¿no? Vamos a comparar estas 2 cadenas de ADN, ¿no? Fijaros, ¿no? Parecen casi idénticas, pero si nos fijamos, fijaros, en esta posición, aquí tenemos una T y aquí en cambio hay una A. Por lo tanto, delante de la T hay una A y aquí delante de la A hay una T. Con lo cual, fijaros que todo lo demás es idéntico, pero que en esta posición hemos cambiado una letra. Hemos sustituido una T por una A. Esto es un cambio, esto es una mutación, y esto a veces puede ser tan simple o tan importante como para causar una enfermedad. Hay otros tipos de mutaciones que veremos ahora a continuación. Otro tipo de cambios, otro tipo de mutaciones que podemos encontrar en nuestro ADN, además de las sustituciones que os acabo de enseñar, es esta. Fijaros, aquí volvemos a encontrar 2 moléculas de ADN que son muy similares. Hasta aquí, fijaros, vais pasando por aquí, C, A, T, G, C, T, hasta aquí todo igual, pero aquí, fijaros que en la original teníamos, al lado de la T teníamos una A y luego teníamos una G, una C, y fijaros que arriba parece como si nos hubiéramos saltado esta. De repente, después de la T no viene la A, sino que viene esta G y luego viene la C, etcétera, ¿no? Esto es lo que se llama una deleción, porque hemos eliminado, hemos borrado una de las letras, ¿no? Con lo cual, este es el segundo tipo de mutaciones que nos encontramos en el ADN. Primero podemos sustituir y después podemos borrar una letra. Vamos a ver otros tipos de mutaciones. El tercer tipo de mutación que os voy a enseñar, pues también es sutil, pero puede causar también graves consecuencias, ¿no? Fijaros, ahora la molécula de ADN mutada, la que tiene esa mutación, fijaros que desde el principio parece que todo sigue bien, hasta que llegamos a esta T, todo va bien, pero al lado de la T tendría que venir la A, pero fijaros que está aquí, con lo cual fijaros que entre la T y la A, que antes estaban juntas, ahora se nos ha colado una G y una C. Fijaros que hemos insertado una nueva letra que antes no teníamos. Con lo cual, este es el tercer tipo de mutación. O bien sustituimos, o bien eliminamos, o bien, como estáis viendo ahora, estamos insertando. Finalmente, hay otros tipos de mutaciones pues más importantes, ¿no? Pues de repente no es que se elimine o se inserte una letra, sino que de repente desaparecen pues un grupo de letras, ¿no? Con lo cual hay un fragmento de ese cromosoma que desaparece o se pone al revés. Esto es una inversión. De repente lo que estábamos leyendo, si estábamos leyendo la cadena de abajo, ahora pasa a estar en la cadena de arriba, con lo cual también hemos cambiado el orden. Con lo cual las inversiones
y las grandes deleciones o las grandes inserciones también son tipos de mutaciones. ¿Cómo esto se refleja luego en las proteínas y por qué estas mutaciones en nuestro material genético pueden tener tantas implicaciones para establecer la enfermedad? Una vez tenemos nuestro ADN, acordaros que para poder convertir el ADN en la proteína, pues tenemos que pasar por otra molécula intermediaria, por otro ácido nucleico intermediario. Este es el ARN. De una molécula de ADN que está aquí en negro, pues vamos a copiar una molécula de ARN que es aquí en blanco, ¿no? Acordaros que en el ARN pues básicamente se mantienen las mismas letras, lo único que desaparece la T, que estaba en gris en el ADN y corresponde con el uracilo, que está en la U, que está en color azul en el ARN. Con lo cual, fijaros que cada una de estas letras tiene su complementaria en el ARN y así conseguimos pues generar pues una copia de la información del gen, que este es el ARN, y esto es lo que sale del núcleo de la célula y va a salir fuera de ese núcleo, en lo que se llama el citoplasma de la célula, donde se van a producir las proteínas. Ahora este ARN lo tenemos que convertir en una proteína y para eso tenemos que hacer un nuevo cambio de formato. Fijaros, esto va a ser lo que representa una proteína, aquí de color gris, y fijaros que en relación al ARN, fijaros que cada 3 letras, cada 3 colores del ARN encontramos un piquito de colores distintos. En las proteínas no hay 4 colores, sino que hay 20 colores distintos. Cada uno de estos colores, estos aquí pitorrillos redonditos, es lo que llamamos los aminoácidos de la proteína. Fijaros cómo funciona esto. Aquí tenemos una C, una A y una U. Una C, una A y una U, pues codifican la información para un pitorrillo rojo. Una G, una C y una U para un pitorrillo blanco. Una A, una G y una C para un pitorrillo negro. Con lo cual, fijaros que hemos transferido la información que originalmente teníamos en forma de ADN, la hemos transferido primero al ARN y del ARN ahora la hemos transferido a la proteína. La información que tenemos en nuestros genes la transformamos en el ARN y finalmente acaba en la proteína, que son las que realizan las acciones de la célula, ¿no? Esto en condiciones normales. Vamos a ver ahora qué pasa cuando tenemos una mutación. Ahora vamos a ver qué sucede cuando hemos transformado el ADN original con una mutación como la que os he propuesto anteriormente, en la cual, fijaros que hasta esta T está todo igual, pero entre esta T y esta A aparecía pues una blanca, aparecía una G, con lo cual se corría todo hacia la derecha. Bueno, pues cuando este ADN lo tenemos que transformar a un ARN, fijaros que ya tenemos que adaptar las letras, ¿no? Fijaros que ahora tenemos las letras que corresponden, fijaros que esta T se corresponderá con una U y ahora en lugar de venir la A, pues tiene que venir esta G que se ha colado en medio. Y claro, cuando tengamos que transformar este ARN, lo tenemos que transformar a una proteína, pues la proteína que vamos a obtener va a ser esta, que es una proteína ligeramente distinta. Fijaros que ahora tenemos el rojo, amarillo y azul, que sigue dando el color rojo, el blanco, rojo y azul, que sigue dando ese aminoácido de color blanco, pero ahora tenemos el blanco, amarillo y rojo, que nos va a dar un aminoácido nuevo, un pitorrillo nuevo de color amarillo. Fijaros que esta proteína es ligeramente distinta a la proteína que teníamos originalmente, ¿no? Con lo cual, fijaros que esa proteína tiene 2 elementos que son los mismos, mientras que uno ha cambiado, ¿no? Ha cambiado porque originalmente en el ADN habíamos introducido esa mutación. Y esto, que puede parecer muy sutil y que puede parecer un cambio muy pequeño, el que de repente este pitorrillo negro, este aminoácido negro se convierta en un aminoácido amarillo,
pues pueda ser la diferencia entre la situación de normalidad o la situación de enfermedad, porque de repente esta proteína que funcionaba bien, ahora igual no funciona tan bien o simplemente deja de funcionar. Con lo cual hemos visto que al introducir esa mutación en el ADN, hemos acabado transformando la proteína final y esta mutación tiene sus consecuencias y esto hace que, por eso digamos que las mutaciones acaban transformándose en proteínas mutantes, proteínas aberrantes que ya no realizan la función que deberían realizar y constituyen la base de la enfermedad. Bueno, hasta aquí este vídeo en el cual os he explicado. Ahí una explicación sencilla que ya se había visto en 2 clases anteriores y nos da la idea de que los cambios pequeños que hay en el ADN se traducen al ARN y en el ARN, pues, la última parte es la producción de proteínas, las cuales, si no son proteínas muy, pero muy específicas, entonces esas proteínas de alguna manera van a ir a generar efectos en las células para que más tarde se reproduzcan de una manera errónea o variada. A eso se le va a llamar mutación. Y las mutaciones, de alguna manera también, van a generar posibles alteraciones en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y esas posibles alteraciones de la función en nuestro cuerpo podrán también representarse como algunos tipos de cáncer, algunos tipos de alergia o algo por el estilo, en el sentido de que el efecto que generan las proteínas es muy variado, muy, muy variado. Pues vamos a darle la bienvenida a Marlene Reyes. ¿Dónde anda Marlene Reyes? Pero no es, ¿eres de este grupo de quinto semestre? Marlene. Sí, ¿Cuál es tu otro apellido, perdón? Torres. Reyes Torres. Ah, con razón, con razón. Estoy en otra lista. Bien. Estábamos viendo un video relacionado con las mutaciones. ¿Cómo es que al interior de nuestro cuerpo hay cambios más o menos importantes y de un proceso normal, entre comillas, que parte desde el ADN que está en el núcleo de nuestras células, va a generar cambios a través de un proceso de transformación que repercute en la producción de proteínas. Y en ese sentido, este tipo de proteínas que se van a producir al interior de nuestras células, ya de por sí el trabajo es muy especializado. Cada tipo de proteína está formada por 20 aminoácidos. Esos 20 aminoácidos se están produciendo al interior de la célula en la transformación de ADN, ARN y proteína. De tal manera que al llegar o al transformarse dentro de la cadena ADN, uno de los bastoncitos o escalones de la escalera, se va a transformar también o va a alterar en la producción de ARN, que es algo así. El ARN es algo así como cuando abrimos un cierre de una chamarra y de un lado sale una parte de lo que antes era un conjunto, y ese conjunto, por ejemplo, si lo pensamos como un cierre o zipper, entonces ahí tenemos una molécula de ADN. Pero cuando la vamos abriendo poco a poco, entonces quedan expuestos los dientes del cierre, por decirlo así, y esos
cada 3 elementos van a formar un aminoácido. Cada 3 elementos. Antes estaban formados cada 4, según lo que se vio. Pero ahora cada 3 elementos tienen que ver con un tipo de aminoácido, y al haber 20 variaciones de aminoácidos son los que conforman la célula, pero las células de las proteínas. Pero estas proteínas van a sufrir algunos cambios cuando en el ADN ha habido un cambio de una de los escaloncitos o estructura, y entonces va a producir un aminoácido diferente. Bien, lástima que no llegaste un poco antes. Vamos a ver ahorita un video que tiene que ver con la clasificación de los seres vivos. El objetivo de nuestra clase, apúntala por favor, objetivo de nuestra clase es recordar el proceso de transformación dentro de la célula para producir proteínas, ¿sí? Partiendo desde ADN, ARN, terminando en las proteínas, y cómo el proceso de mutación se puede visualizar en esta etapa. Proceso de mutación se puede visualizar en esta etapa. Segundo video, taxonomía, clasificación y también algo relacionado con especiación. En este caso, el video dura 11 minutos, más o menos. ¿Estás preparada ya? ¿Puedes ver la imagen, Marlene? Sí. Bien. Ahí menciona clasificación y taxonomía. Este es un buen video. Es de España. Dice ahí biología y geología 1. Eso es un sistema más o menos de clasificación de primer semestre, segundo semestre, de un nivel específico de educación. Bien, entonces vamos a verlo. 11 minutitos. Empezamos. Vamos a hacerlo grande para que lo pueda ver también, porque hay letras chiquitas. Mira, ahí dice biología y geología. A ver, vamos despacio y vas tomando, a ver si puedes tomar apuntes. Buenos días, chicos. Comenzamos una serie de vídeos dedicados a la taxonomía y clasificación de los seres vivos. En este primer vídeo comentaremos qué es la taxonomía, hablaremos de las reglas de nomenclatura de los seres vivos y discutiremos si los virus son o no son seres vivos. Órale. La característica principal del planeta Tierra es la presencia de vida. Existen multitud de seres vivos que habitan todo tipo de ecosistemas. ¿Pero realmente sabemos cuántas especies viven en el planeta? Si bien solo se han descrito alrededor de 1.300.000 especies conocidas, se calcula que pueden existir en torno a los 8.700.000 especies, de las cuales 2,2 millones habitarían los fondos oceánicos. La biodiversidad es el conjunto de los seres vivos del planeta y los patrones naturales que conforma. Dicha biodiversidad debe entenderse dentro de cada especie, entre las especies y entre los ecosistemas. Pero, ¿qué es una especie? Le damos la bienvenida a, ya se fueron, Isabela y Alfredo. ¿Están? Ya no están. Ups, bueno. Así ya están ahí, ya se ven. Hola, Isabela y Alfredo, pongan su cámara un momento para verles. ¿O nada más está Isabela solita? Estamos los dos, profe. A ver, vamos a verlo nada más un minuto, un segundo, una milésima de segundo. A ver, Alfredo habla.
Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, pongan su cámara los tres para que tome yo la imagen para que cuando reporte, ya les diga yo al director, ya se empezaron a ingresar, a integrar a algunos alumnos. Pongan su cámara, por Profe, favor. nosotros no podemos activar la cámara. No, ¿por qué? Porque no sé qué, pero se descompuso. Le pongo en activar y me parece que no es posible. Híjole, bueno, así Se déjalo. configuró, no se descompuso. Bueno, estamos viendo algo relacionado con taxonomía y clasificación. Gracias. Taxonomía y clasificación de los seres vivos. El objetivo de la clase es recordar el proceso de mutación que hay al interior de la célula al producir proteínas. Proceso de mutación que hay al interior de la célula al producir proteínas es una parte del objetivo de la clase. Y la otra es entender cómo se clasifican los seres vivos en términos generales, según la taxonomía. ¿Cómo se clasifican? Bien, y entonces pues vamos a darle regreso a este video para que se informen. ¿Cómo ves? Empezamos nuevamente. Si pueden tomar nota para el resumen, para que me den puntos de vista y pregunten a ver qué, lo agradecería. Pues empezamos, clasificación y taxonomía. De vídeos dedicados a la taxonomía y clasificación de los seres vivos. En este primer vídeo comentaremos qué es la taxonomía, hablaremos de las reglas de nomenclatura de los seres vivos y discutiremos si los virus son o no son seres vivos. La característica principal del planeta Tierra es la presencia de vida. Existen multitud de seres vivos que habitan todo tipo de ecosistemas. ¿Pero realmente sabemos cuántas especies viven en el planeta? Si bien solo se han descrito alrededor de 1.300.000 especies conocidas, se calcula que pueden existir en torno a los 8.700.000 especies, de las cuales 2,2 millones habitarían los fondos oceánicos. La biodiversidad es el conjunto de los seres vivos del planeta y los patrones naturales que conforma. Dicha biodiversidad debe entenderse dentro de cada especie, entre las especies y entre los ecosistemas. Pero, ¿qué es una especie? Una especie está formada por organismos morfológicamente parecidos entre sí y que son capaces de tener descendencia fértil. Así, por ejemplo, una yegua y un asno pueden tener descendencia, pero el híbrido resultante, la mula, es estéril. Son, por lo tanto, de dos especies diferentes. Otro ejemplo, un perro y un lobo pueden tener descendencia, siendo sus hijos también fértiles. Por lo tanto, perros y lobos pertenecen a la misma especie. Esto es así debido a que los perros no son más que lobos que fueron domesticados al principio del Neolítico, cuando el ser humano inventó la agricultura. Para poder estudiar esta diversidad de especies debemos clasificarlas. Pero para ello debemos utilizar un sistema de clasificación que tenga en cuenta las relaciones evolutivas entre las especies. Observen esta imagen y menciona relaciones evolutivas. Y entonces, del lado izquierdo, en la parte vertical, están más o menos las etapas del desarrollo de la vida. Hay un espacio a la parte de arriba donde dice sistemas que no tiene una escala de tiempo. Y ahí dice procariotas. Es decir, en esa escala de tiempo que no tiene un periodo y no tiene una fecha de principio, entonces menciona que las procariotas, unas células que están clasificadas como bacterias, ahí es cuando empezaron células de un solo elemento unicelular. Y luego, en la medida en que pasó el tiempo, fue evolucionando, cambiando la condición del medio ambiente,
y se volvieron pluricelulares, y entonces ya de las procariotas cambiaron a eucariotas. En las eucariotas ya encontramos una organización que tiene un núcleo más o menos definido y tiene características interesantes. Bien, continuamos. Observen cómo de las protocistas, hongos, plantas, luego animales, abarca animales, etcétera. Eso es lo Es decir, que siga un criterio natural. Eso es lo que va a más o menos a dar la oportunidad de que desde hace 3.500 millones de años, como dijimos en el capítulo 1, hacia acá, se ha transformado la vida, se ha transformado la superficie terrestre, la vegetación, etcétera, y hemos pues llegado a aparecer como una de las especies que ahora, en ese tiempo, tiene control, entre comillas, o descontrol de todos los recursos vivos que hay en el planeta. En el pasado se utilizaron criterios artificiales para establecer sistemas de clasificación de los seres vivos, como por ejemplo el medio en el que viven, o si pueden o no pueden volar. Pero esto agrupaba juntas especies completamente diferentes, como pueden ser un águila y una mosca. La sistemática es la ciencia de la clasificación y de la reconstrucción de la filogenia. Es decir, ahí está muy importante. Sistemática es todo esto, Hipótesis filogenéticas y abarca la taxonomía, según los grupos taxones, la clasificación en cladogramas y árboles evolutivos. Escuchen lo que dice lo que dice aquí. Otra vez. Especies completamente diferentes, como pueden ser un águila y una mosca. La sistemática es la ciencia de la clasificación. Es la ciencia de la clasificación, escríbanlo por favor, la ciencia de la clasificación Y de la reconstrucción de la filogenia. Y de la reconstrucción de la filogenia. Escríbanlo, por favor. Es decir, se encarga de crear sistemas de clasificación. Se encarga de generar sistemas de clasificación. Taxonomía es muy importante para entender cómo es que un ser vivo, según su tamaño, forma, lugar de donde lo encontraron, lo van a clasificar. Mientras que la taxonomía es la ciencia que se encarga de la clasificación de los seres vivos. Pone la taxonomía, clasificación de los seres vivos. Taxonomía, clasificación de los seres las reglas y los procedimientos para identificar, para poner nombre y clasificar a cada especie. Para ello, utiliza escalones o niveles de clasificación denominados taxones, del griego taxis, que significa ordenamiento. El sistema de clasificación natural utiliza un esquema organizado en el que cada categoría taxonómica se encuentra en un nivel jerárquico que se incluye dentro de otra categoría superior, de acuerdo a una relación filogenética, es decir, una relación de parentesco evolutivo. Vamos a utilizar un sistema simplificado de 7 categorías principales: el reino, el filo, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Además, entre estas categorías se pueden establecer también subcategorías. Para comprenderlo mejor, vamos a utilizar el ejemplo del lobo. En primer lugar, la especie. El perro y el lobo hemos dicho que pertenecen a la misma especie, Canis lupus, porque pueden tener descendencia fértil entre ellos. Lupus de lobo. Ahora bien, el perro es un lobo domesticado que pertenece a la subespecie Canis lupus familiaris.
Por otra parte, todas las especies emparentadas con el lobo pertenecen al género Canis. Los géneros se agrupan en familias y los Canis son de la familia de los cánidos. Las familias con características semejantes forman órdenes, incluyéndose los cánidos dentro del orden de los carnívoros. Los órdenes se agrupan en clases y los carnívoros pertenecen a la clase de los mamíferos. Todas las clases se incluyen en un grupo denominado filum o tipo, estando los mamíferos dentro del filum Chordados, los cuales tienen un subfilum que es el de los vertebrados. Y los tipos se agrupan en 5 reinos. Evidentemente, los perros se encuentran en el reino animal. Podríamos incluir los reinos dentro de 3 grandes dominios: eucariota, arqueas y eubacterias. Ahí vean esto y lo pueden escribir. Los dominios son bacterias, que ya dijimos que son las células procariotas. Y luego del lado derecho, archaea, o como se diga, eucaria. En la archaea todavía no está considerado como células o como eucariotas. Y observen, animales, fungi tiene que ver con hongos, plantas, y las plantas de alguna manera se van a clasificar como protozoarios o algo por el estilo. Bien, continuarán. Pero no queremos complicarnos más. Este sistema de clasificación fue ideado en el siglo XVIII por Carl von Linné. Escriban eso, el sistema de clasificación estuvo formado en el siglo XVIII por Carl von Linné. Y entonces él establece las reglas de nomenclatura de las especies. Linneo, quien también se planteó el problema de la nomenclatura de las especies. En primer lugar, consideró que no debía nombrarlas utilizando una lengua actual, ya que el perro en catalán se llama gos, en euskera chacurra, en portugués cao o en inglés dog. Para evitar esta diversidad se debería utilizar el latín, la lengua de la que proceden casi todos los idiomas europeos, y por ello el nombre de la especie se debería escribir en cursiva o subrayado, como es preceptivo cuando utilizamos una lengua diferente a la nuestra. Además, Linneo consideró que deberíamos utilizar una nomenclatura binomial, en la que, en primer lugar, se escribiría el género, comenzando en mayúscula, y a continuación el nombre de la especie, comenzando en minúscula. Imagínate que en clase hay 2 alumnos que tengan el mismo nombre, por ejemplo, Carlos, o 2 que sean hermanos y compartan el apellido, por ejemplo, Martínez. Al alumno podríamos llamarlo solo Carlos o solo Martínez, pero esto daría lugar a confusión, por lo que, utilizando la nomenclatura binomial, deberíamos llamarlo Martínez Carlos. Como hemos dicho, al lobo lo llamamos Canis lupus, o al ser humano lo llamamos Homo sapiens, aunque esto último no lo demuestra siempre. Por último, se pone entre paréntesis la inicial que identifica al científico que determinó la especie por primera vez, y el año en el que hizo esto. Bueno, como hemos dicho, todos los seres vivos se agrupan en 5 reinos, los cuales se diferencian por las siguientes características. En primer lugar, el reino Moneras está formado por seres vivos unicelulares, procariotas, es decir, con células sin núcleo. El reino Moneras está en el primer periodo, en el reino de las procariotas, es decir, que no tienen núcleo las células. En segundo lugar, el reino Protoctistas está formado también por seres unicelulares. Protoctistas, seres unicelulares, organismos sin tejido ni órganos que no pueden clasificarse en los otros reinos. Protoctistas, reino de las protoctistas. Celulares, aunque algunos pueden agruparse en colonias, pero tienen células eucariotas. Pueden ser autótrofos, como las algas, o heterótrofos, como los protozoos. En tercer lugar,
El reino hongos son seres uni o pluricelulares, eucariotas, que presentan pared celular de quitina y son heterótrofos. En cuarto lugar, el reino de las plantas está formado por seres pluricelulares, eucariotas, que presentan tejidos y son autótrofos. Y por último, el reino de los animales está formado por seres eucariotas, pluricelulares, con sus células agrupadas en tejidos y con nutrición heterótrofa. ¿Y dónde pondríamos a los virus dentro de este sistema de clasificación? Pues los tendríamos complicado, ya que toda la clasificación supone que los seres vivos están formados por células, pero los virus no están formados por ellas, sino que son más pequeños que las células, por los que podríamos considerar que los virus no están vivos, sino que están en el límite entre lo que podríamos considerar vivo y lo que podríamos considerar materia inerte. Bien, es importante esto porque el coronavirus puede vivir ahí al estar como materia inerte un tiempo mediano, grande, largo. Se puede estar alimentando de los elementos del medio ambiente o de pequeñas bacterias. De tal manera que cuando llega a nuestro cuerpo hay de repente un aprovechamiento de toda la materia viva y esos axones o esas cosas que lo hacen ser como corona son las que se van a acoplar con otras partes dentro de nuestro organismo y entonces va a empezar el proceso de la reproducción celular de estos mismos y van a tener un trabajo muy importante al interior de nuestro cuerpo. Aquí lo están comentando. Volvamos a verlo. Están en el límite entre lo que podríamos considerar vivo y lo que podríamos considerar materia inerte. Además, los virus tampoco realizan las funciones vitales, ya que no se nutren ni pueden reproducirse por sí mismos, sino que obligatoriamente tienen que entrar dentro de una célula para reproducirse. Cuando se encuentran dentro de la célula, toman el control y utilizan la maquinaria celular para hacer copias del virus y cuando salen de ella, matan a la célula. Así pues, los virus son parásitos intracelulares obligados. Sin embargo, cuando los virus se encuentran fuera de las células, son formas inertes, que no necesitan nutrirse ni tienen metabolismo. En cuanto a la función de relación, solo la realizan para reconocer específicamente a la célula que van a parasitar. Como hemos dicho, los virus son estructuras simples, de un tamaño muy inferior al de una célula, que están formados exclusivamente por una molécula de ácido nucleico y por proteínas. El ácido nucleico puede ser ADN o ARN, se encuentra en su interior y tiene los genes necesarios para tomar el control de la célula y para reproducirse, mientras que las proteínas se ensamblan formando una cápsula exterior denominada cápsida que protege al ácido nucleico. Por último, algunos virus presentan también una envoltura lipídica, que en realidad es un fragmento de la membrana de la célula parasitada, la cual han arrancado durante su salida de la célula. Como hemos comentado, los virus son específicos, es decir, parasitan solo un tipo de células de una especie determinada. Los virus parasitan dentro de un tipo de célula bien especificada, es decir, son elementos que por una acción bioquímica y además electromagnética buscan dónde ensamblarse por cuestiones de algo que está en la química, que es el número de oxidación, el número de valencia de los elementos que están ahí, o cómo se expresa todo ese conjunto de elementos químicos que atraen a otro elemento, un positivo, un negativo, que es como se va a ensamblar con otro ser que está dentro de la célula. Esto es lo interesante para saber cómo erradicar o cómo controlar a los virus
del futuro que van a ser todavía más agresivos que este. También hemos comentado que los virus matan a la célula cuando salen de ella. Por ello, los virus suelen causar enfermedades en las especies que parasitan. Por ejemplo, enfermedades como la gripe, como el catarro, el sarampión, el sida o la rubeola están causados por virus humanos. Otros grupos, como las plantas, pueden tener también enfermedades causadas por virus, como es el caso del mosaico del tabaco. Incluso hay virus que atacan a bacterias. Bueno chicos, con esto se completa el vídeo dedicado a la taxonomía, clasificación y nomenclatura de los seres vivos. Espero Bien, con esto que ahora tengáis una opinión propia sobre si los virus son o no son seres vivos. ¿qué opina? ¿Qué dicen ustedes? Ya más o menos lo mencionamos por su característica de estar en espera. Tienen una capa más o menos grasosa, más o menos pegajosa, se puede decir, y que este virus va a estar ahí latente. ¿Cuánto tiempo? Un tiempo básico o un tiempo indefinido. De tal manera que esta cuestión de que van a entrar en la célula, van a buscar los elementos que hay dentro de la célula, tienen que ver con la cuestión de su misma naturaleza. Hagan de cuenta que son fantasmas, que son seres pluricelulares que no están activados y que esos al activarse ya encontraron una condición de vida porque van a entrar a la cuestión del ADN y van a gobernar a la célula que han interferido o parasitado. De tal manera que ahí van a empezar hagan de cuenta que es una especie como de, ¿qué será? Una especie como de pescado que cuando lo sacamos del agua, pues ya no puede respirar, pero automáticamente se pone en un estado de inacción en el cual no van a estar oxígeno, no van a estar alimento ni nada hasta que vuelva a estar dentro del agua. Cuando ya está dentro del agua empieza a respirar nuevamente, pero se empieza a alimentar según el tiempo que haya pasado. Entonces es lo mismo aquí y por eso es que a pesar de que tengamos que ponernos nuestro cubrebocas y demás, nosotros ya somos portadores, si estamos en la calle, se nos pega todo el cuerpo, observen ese detalle, se nos pega en cualquier parte, en los lentes, en el cabello, en las manos, en la ropa, en los zapatos, de tal manera que ahí va a estar otro tiempo y cuando encuentre, nos quitamos el zapato, por ejemplo, tocamos la zona donde ya están los virus y luego no nos damos cuenta porque aparentemente nos lavamos las manos al entrar, ya estamos dentro de la casa, pero si nos quitamos los zapatos y no volvemos a lavarnos las manos, al rato nos la llevamos a la cara y nos contaminamos con ese virus y al rato ¡pum!, se va para el interior de nuestro organismo. Entonces, en los hospitales y en otras partes tienen una ropa especial que nada más van a utilizar en una sola ocasión mientras están trabajando, terminan su jornada, con todo cuidado se la quitan, la depositan, deberían depositarla en recipientes aislados y luego esterilizados por algún medio y ellos también tomar un baño, cambiarse su ropa y tratar de salir del hospital con toda la higiene posible. Pero como, quién sabe cómo lo hacen, pues se ha visto en las estadísticas que muchos trabajadores de la salud han muerto y algunos, pues increíblemente, todavía no consideran que el virus exista. Bien, ¿qué dice Isabela y Alfredo respecto a este video?
Es que es muy interesante ya que en el video nos muestra cómo es la clasificación, que por ejemplo, bueno, va sobre niveles, que es, algunos son dominio, reino, filo, división, clase, orden, entre otros. Y nos explica qué es la biodiversidad, planeta Tierra y así. O sea, como que palabras claves pero importantes. Sí, y ya vieron que todavía puede haber, está clasificados alrededor de 1 millón y fracción de especies, pero puede ser que lleguen hasta más de 8 millones y muchos se encuentren en el fondo marino o por ahí donde el ser humano todavía no ha llegado. Y por ejemplo, en algunas partes, en los polos norte y sur, como se están derritiendo el hielo, entonces algunos virus contenidos entre las cápsulas de hielo van a salir y se van a empezar a dispersar en el medio ambiente y como tienen un proceso de conservación, se puede decir, entonces puede ser que viajen en el mar, sobre la superficie o no sé, se trasladen y lleguen a lugares donde hay condiciones específicas para que se desarrollen. Y entonces toman a un huésped para desarrollarlo y ese huésped pues es parte de la cadena alimenticia y al último llegará a nosotros. ¿Qué dice Marlene al respecto? Marlene, ¿qué dice usted? Pues lo que logré anotar, bueno, es que iba un poco rápido, pero pues lo más importante que hay como 5 reinos, que son las moneras, que ese es el reino de las procariotas, eh, prototistas, que son los seres unicelulares, los hongos uni o pluricelulares, las plantas que son pluricelulares, los animales seres eucariotas, y pues que una especie está compuesta por organismos que pueden ser fértiles y ya. Básicamente ahí menciona que puede haber combinación de seres vivos que no son compatibles y que el producto de esta situación va a generar nuevas especies, se puede decir, pero que no tienen la capacidad de reproducción, como son entre el burro y bueno, una yegua y un burro, o al revés, una burra y un caballo, que van a producir a una mula o un mulo, pero que ellos ya no son fértiles por la incompatibilidad genética o de los cromosomas. Bien, me gustaría que para la próxima clase, hoy estamos el miércoles, jueves, tengamos la oportunidad de ver un video donde explica la cuestión de la mutación desde el punto de vista cromosómico y ahí cómo se expresa los cambios que vamos a experimentar. Por ejemplo, en la familia habrá alguien que no se parece a nadie, todos son morenitos, pero hubo un hijo de la misma pareja que salió un poquito diferente, güerito, medio rubio, etcétera. Pero sin embargo, ese pequeño detalle o gran detalle está considerado como una situación normal dentro de las posibles combinaciones genéticas o de las mutaciones genéticas que se pueden experimentar a nivel de los cromosomas. ¿Y qué es un cromosoma? Pues eso también se podría responder. ¿Qué es un cromosoma? ¿Cuáles son las alteraciones a nivel de cromosomas? Y cómo la cuestión del ADN interviene en esta cuestión de los cambios genéticos en términos generales. Andrea Parra, ¿qué opinas de el tema que estamos tratando? Andrea Parra. Tenemos un minuto y en ese minuto, pues ya más o menos
vamos a dar la oportunidad de despedirnos. Nos despedimos porque ustedes tienen que ir a su próxima clase y yo también tengo que más o menos prepararme para la próxima clase. Andrea no dijo nada hoy. Bien, pues agradecemos la presencia de Marlene Reyes, Isabela y Alfredo y Andrea Parra en esta ocasión. Pues les propongo eso, una repetición de la cuestión de los cromosomas, cómo es la transformación o las mutaciones a nivel de cromosomas, y luego seguimos con esta situación de la taxonomía y clasificación. ¿Cómo la ven, Alfredo? ¿Bien? Sí, está muy bien, profe. Bueno, en este periodo sí vamos a hacer exámenes y ahí les voy a mandar el examen para contestar, porque ya estamos en el último momento y ese examen va a ser algo así como el repaso de los 3 momentos. Vayan preparándose, por favor, y coméntenlo. Lo voy a plantear con su tutor. Un examen de que será unas 10, 15 preguntas para la cuestión semestral. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, pues ya llegamos al tiempo para que nos vayamos a la otra materia, a la otra clase. Agradezco su atención, por favor, y pues nos despedimos. Hasta mañana. Gracias por Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias por estar presente. Hasta luego, Andrea.